Ultra del Guara Somontano es sobre todo un proyecto de amigos. Es algo que surgió como una apuesta en su día. Hemos cumplido hoy la 9ª edición y yo creo que es una carrera de montaña que lo que pretende es poner en valor un territorio de interior, un territorio de Prepirineo que mucha gente desconoce y que gracias a las carreras de montaña podemos dar a conocer en todas partes. En aquellos años pues todavía no estaba muy extendido en lo que eran las carreras de ultradistancia y un poco pues fue dar a la Sierra de Guara pues un poco la novedad o ser la pionera de las carreras de ultradistancia en España. Le week-end du 6 au 8 octobre a eu lieu dans le village d'Alquezar, dans la région de Huesca, la 9e édition de l'Ultra Trail Guara Somontano Sport HG. Pendant 3 jours, plus de 1000 participants ont parcouru la chaîne de montagnes, les monts et les ravins. Elle fait partie de cette grande fête des courses de montagne, celle qui est sans doute l'épreuve la mieux évaluée au plan national. La Guara Somontano a commencé à 6 h le samedi matin, avec l'Ultra Trail qui sortait de la partie ancienne de la localité d'Alquezar. Les coureurs commençaient l'épreuve en traversant la vieille ville. Avec 102 km et presque 6000 mètres de dénivelé positif face à eux, ils parcouraient un entourage spectaculaire et mythique du Pré-Pyrénées. Pendant l'épreuve, les coureurs traversaient également des lieux aussi légendaires, tels que les ravins du Véro, le Mascoun ou le Balsès. Ils sont passés aussi par les villages de Rodeyar, Otine, Baguest et Radiquero. Carrera consolidada, una carrera que en la 9ª edición pues, ha batido récord de participación, récord de nacionalidades. Hemos estrenado un nuevo recorrido de 13 kilómetros y pienso que realmente pues, hemos adquirido una mayoría de edad. Dès le début, il y a eu un groupe en tête où les favoris ont pris l'avantage sur le peloton. À très peu de distance, la grande favorite chez les filles, Mercedes Pila, réalisait presque toute l'épreuve en solitaire. Après avoir fini la première boucle et traversé le ravin du Véro avec ses passerelles, ils sont arrivés au 2e ravitaillement dans la localité d'Alquezar. À partir d'ici, la course a pris une autre dynamique et ils ont commencé à parcourir les différentes vallées et ravins, les conduisant au but. También estamos en el circuito Challenge La Magia de los Pirineos, que como ya sabéis es el circuito que aglutina las 5 pruebas de ultradistancia del Pirineo. La verdad que es, desde mi punto de vista, uno de los circuitos de ultra más duros del mundo. Quizás suena presuntuoso, pero realmente lo pensamos así, y estar dentro de este circuito, la verdad pues que da bastante caché una prueba. Guara, ¿cuál es el encaje de Guara dentro de este circuito? Pues realmente es una prueba que es dentro del Prepirineo, quizás las otras pruebas son más pirenaicas, y bueno, pues un poco darle también ese toque de distinción de pues que haya una carrera de ultradistancia dentro de una sierra de Guara que está muy cerca del Pirineo, pero que quizás no tiene ni las grandes cimas ni las grandes altitudes de un Pirineo central, pero que sí tiene otro tipo de dificultad y otro tipo de atractivo. Agradecer especialmente a corredores y a voluntarios, ¿no? En igual porcentaje. Sin corredores satisfechos no podríamos hacer estas carreras y no volverían, pero precisamente es gracias a los voluntarios, a todos los clubes, asociaciones, que hacen que sea algo muy transversal, que cada año vengan a echarnos una mano y que incluso ya conozcan a algunos de los corredores que vienen, ¿no? Y esa es un poco la magia, un poco el alma de estas carreras, y aquí en Guara, pues por supuesto también podemos presumir de ello. Après avoir passé Rodeyar, la course est rentrée dans la zone nord de la Sierra de Guara en traversant les différents villages abandonnés tels qu'Otin ou Baguest. Avant d'arriver au village de Belostas, point de retour vers le but, ils sont passés par le coteau Pedro Will, l'auberge de Séville et enfin par Radiquero, avant d'affronter la dernière montée et la descente pour arriver au but en Alquezar. Cette année, les 3 premiers coureurs sont arrivés au dernier ravitaillement sans 1 minute de différence. C'était la dernière montée qui décidait du podium final. Ici, le plus fort était Sébastien Sanchez,
qui a lutté pour la victoire avec à peine 2 minutes de différence sur Aitor Ireizoz. 25 secondes après, Irei Duran clôturait le podium. Chez les filles, Mercedes Pila a dépassé de 2 heures la deuxième classée, Esther Hernandez. Enfin, entrant Carmen Rivas dans la troisième position, 15 minutes plus tard. La verdad es que es espectacular, ¿no? Los pasos por los cañones, pero bueno, zarpado técnico, duro, con muchas piedras. Yo creo que todas las piedras de Aragón las ha traído aquí a este recorrido. Mi carrera, bueno, ha sido genial, ¿no? He podido disfrutar, ¿no? Me he podido llevar la victoria, he disfrutado, he competido y luego he conocido, ¿no? He tenido la oportunidad, ¿no? De conocer toda esta zona, ¿no? Corriendo durante 100 kilómetros. La prueba ha sido pues, muy bonita. Terminar la primera de las chicas. La organización pues muy buena, la verdad que me ha ayudado mucho y lo que organizan pues está muy bien. Y además que la verdad que sigan creciendo porque la verdad es un sitio que yo creo recomendaría a mucha gente que viniesen a correr porque merece la pena. En plus de l'Ultra Trail, le samedi à 6h30 commençait l'ONG Trail, une épreuve de 50 km et 3000 mètres positifs. Dans cette épreuve, la victoire des garçons était pour Albert Pujol, suivi par Christian Calot et Ravi Yamas. Dans le cas des filles, la grande favorite, Laïla Cagnès, a remporté la victoire devant Monica Vives et Monica Toledano. Les deux autres courses se disputaient pendant le week-end du Guarasso Montano. Elles étaient la Trail, qui couronnait Xavier Guyou dans une première position avec Paul Coelho et Carlos Cruz respectivement. Parmi les filles, Gisela Soleil était accompagnée sur le podium de Catuxa Fernandez et Ainhoa Elizondo. En plus, l'épreuve la plus courte réalisait sa première édition, la Alquezar Trail, comptait la présence de l'actuel champion de l'Ultra Trail, Luis Alberto Hernando, qui a remporté la victoire devant Adrián Garcia et Ruben Lazaro. Chez les filles, la jeune favorite Yolanda Martin obtenait la victoire devant Nieves Hernandez. Andrea Barranco et Alegría Vargas partageaient la troisième position. Espectacular, el paisaje y el decorado que tenemos aquí en Alquezar de lujo, así que nada, perfecto, fenomenal. Dar las gracias a la organización, que para nosotros es un lujo como siempre, venir el día antes, encontrarnos todo este despliegue, todo organizado para que nada más que tengamos que preocuparnos de disfrutar y de hacer lo que más nos gusta, que es correr trail. L'Ultra Trail Guarasso Montano, Sport HG, ferme son circuit 2017 Challenge Huesca, la magique des Pyrénées. L'année prochaine, ce circuit retournera parcourir la province de Huesca en étant l'un des plus exigeants du panorama national et international.